Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un mes más en Despertar Violeta con Iraira del Toro, que nos ofrece siempre ese espacio para poder hablar de asesoramiento para a la hora de, oye, tomar una decisión que suele ser muy importante, como es una separación, sufrir determinados aspectos de la vida. ¿Por qué no ir a lo legal y tener, bueno, pues un poco de base para poder desenvolverse mejor en la situación, incluso pues salir a veces de las situaciones que nos cuentan, que nos cuentan a Iraira, que conocemos y agilizar, ¿no? No perder el tiempo, ir a lo que es lo legal y lo legítimo, y para eso tenemos la figura de Iraira del Toro, abogada. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. ¿Qué nos traes este mes? Bueno, este mes vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que pasa bastante desapercibido y que tiene sobre todo relevancia en aquellas separaciones o divorcios donde vamos a seguir coparentando con un progenitor eh, pues conflictivo o del que hemos sufrido maltrato. Y es el tema de la comunicación entre los progenitores y la comunicación de los progenitores con el menor cuando está con el otro progenitor. Eh, Siempre lo recomiendo, y de hecho en los convenios que redacto siempre está la comunicación, cómo tiene que ser, por qué medios, hacer posible, aunque la comunicación entre progenitor y menor puede ser a lo largo de todo el día, siempre y cuando se respeten los horarios y el descanso de los menores. Sí es verdad que muchas veces, y por eso hablo de progenitores pues conflictivos, que aprovechan esa potestad que tienen de poder llamar cada vez que quieren o ponerse en contacto, sobre todo cuando los menores son pequeños, que tienen que llamar a la madre para controlar dónde está la madre, qué está haciendo, qué no está haciendo. De hecho, las preguntas que suelen hacer no es qué tal, cómo estás, cariño, qué hiciste hoy en el cole, qué comiste, dónde estás y con quién estás y qué estás haciendo, ¿no? Entonces, en ese tipo de relaciones donde coparentar es difícil y es conflictivo, es muy importante dejar regulado el tema de las comunicaciones. También me he visto, estoy hablando, fíjate que estoy hablando de progenitores conflictivos, pero también tengo casos de progenitoras conflictivas, en el sentido de que impiden que sus hijos puedan hablar con sus padres y que todas las llamadas tengan que ser filtradas por su teléfono móvil. Y no estoy hablando de niños de 5 años, estoy hablando ya de niños de 12, 13 años que ya tienen, pues casi todos tienen un dispositivo, si no un teléfono móvil, tienen una tablet donde te puedes descargar una aplicación, que esa es otra de las cosas que mucha gente me dice, es que claro, es que yo quiero hacer videollamada con mi hijo, si no tengo el WhatsApp para comunicarme con él, o con ella, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, hay un montón de aplicaciones para hacer videollamadas, no tiene que ser solamente el WhatsApp. Te digo WhatsApp porque el WhatsApp normalmente yo recomiendo que se bloquee si no hay una relación buena y que toda la comunicación sea por correo electrónico, ¿vale? Porque el WhatsApp siempre invita a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente queremos hablar, que es del niño. El niño tiene que ir al traumatólogo tal día, a tal hora. Te toca estar con él para que lo sepas. Pero es que si no se envía de esa manera, en un lenguaje seco, cortante y directo, y no se hace por correo, sino se hace por WhatsApp, pues eso invita a mantener otro tipo de conversación que va a llevar ahí va a derivar en que nada tiene que ver con lo que en su primer momento se escribió, que era para hablar con el del menor. Sí. En este caso, Alfredo, te hablo porque en el mes de diciembre, como he dicho en varias ocasiones, el mes de diciembre para los abogados de familia es un mes muy complejo porque los menores estamos en una temporada de vacaciones, bueno, pues que es muy emotiva, donde es muy familiar y donde el daño por parte del progenitor conflictivo puede ser mucho mayor, porque al final pues son épocas donde pasamos con la familia, donde dependiendo de con quién te toque, pues pasarás la Navidad o el fin de año, y aprovechan esos momentos para que no haya comunicación con la otra progenitora.
sobre todo cuando estamos hablando de niños, como te decía antes, que no tienen dispositivos y que no son mayores autosuficientes para poder coger ellos y llamar cuando lo necesitan, ¿no? O para, pues si son épocas también donde los progenitores viajan fuera porque tienen familia fuera y se van a ver la familia fuera, pues esos viajes hay que comunicarlos al otro progenitor que se queda aquí, muchos no lo hacen, ¿no? Y esa madre se queda aquí sin saber dónde está su hijo o su hija y encima no se pueden comunicar con él porque le prohíben la comunicación. Entonces, bueno, independientemente de que lo que decía hay que regularlo en un convenio regulador, puede pasar eso y ejecutar un convenio regulador en ese sentido, pues no es inmediato, pero sí es necesario que si está regulado, si se puede solicitar la ejecución de la sentencia de ese convenio y que se tenga en cuenta a efectos de pues, posibles modificaciones de sentencia o lo que haga falta, ¿no? En este caso en concreto, que esto es un poco a grosso modo, venía a hablar de la importancia de no reaccionar cuando estamos coparentando con progenitores conflictivos, de no reaccionar a las provocaciones que suelen hacer para que tú saltes y tener como prueba, parece todo como muy loco y como muy armado, pero lo suelen hacer para que tú saltes y en ese momento o grabarte un audio o grabarte un vídeo y utilizarlo en tu contra. ¿No? Me pasaba hace poquito con una clienta que me decía, oye Daira, me ha pasado esto, no le quiero contestar. Es una clienta que lleva tiempo conmigo y que ella nos hemos visto en esa situación en varias ocasiones y me decía, no quiero saltar ni contestar en caliente porque sé que lo voy a hacer mal y lo voy a utilizar en mi contra. Entonces, ya que a mí me mandara ese correo diciéndome eso, digo, bueno, el trabajo está llegando y está llegando bien porque ella sabe que ya no tiene que contestar en caliente y que antes de contestar, pues habla conmigo, ella me ha dicho esto, ¿cómo le podemos contestar? ¿No? Al final tiene que ser lo que te decía antes, a contestar lo que nos están preguntando, no entrar en sus provocaciones y que sea algo directo, que sea algo que tenga que ver con lo que nos están preguntando, nada, o lo que lo queremos expresar, ¿no? Para no entrar en ese tipo de provocaciones, porque lo que hacen es desestabilizar y buscar una reacción que puede derivar en algo muy complejo después. Y al final contestar de esa manera es parte de una estrategia para esa madre poder protegerse frente a ese progenitor, ¿no? Y no solamente se protege a ella, sino también pues va a proteger a sus niños. No quiero que se me quede nada. Es importante también que entiendan, porque muchas veces, bueno, pues están pensando que tienen que contestar al momento, porque están en esa situación de estrés y tienen miedo, y si no le contesto me va a volver a escribir, y si no me va a llamar. Bueno, pues no toda comunicación necesita una respuesta inmediata, si es algo, y menos cuando estamos hablando de mensajes provocadores o que descalifican o que intimidan, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es parar, ver si realmente el mensaje que nos está mandando es un mensaje que tenemos que contestar porque es importante y que afecta a la relación con nuestro hijo, y si no, si es algo que nos manda para provocar, para insultar, obviamente ahí habría que ver y denunciar, pero bueno, que es como para amenazarnos, amedrantarnos o lo que sea, pues o bien dejarlo en stand-by y ver y preguntar y buscar apoyo. ¿Qué podemos hacer con ese mensaje? Si lo contestamos, si no lo contestamos, si lo utilizamos o lo guardamos para en un futuro poner una denuncia, ya se vería, ¿no? Pero es muy importante, y lo repito, evitar responder en caliente en ese momento. ¿Por qué? Tengo una situación, un caso real de una muchacha que sufrió que ha sufrido violencia de género, ha sido condenado el padre de sus niños y bueno, ella tiene ahora mismo un cuadro de estrés postraumático a consecuencia de esa violencia que ha sufrido. Y este señor, sabiendo que con poquito que le dijera le iba a provocar, iba a obtener lo que él quería para después utilizar eso para una modificación de medidas, pues la provocó. Ella reaccionó de una manera desproporcionada a lo que él le estaba preguntando, y bueno, pues lo utilizó para denunciarla por amenazas y por coacciones a sus niños, porque ella estaba con sus niños. Ella no quería entregarle a sus hijos porque él es consumidor habitual de Estupefacientes. sí.
Y en ese momento, pues para que tú veas cómo él lo tenía preparado, sabía cómo ella iba a reaccionar y fue con otra persona a grabar. Entonces, fue en varias ocasiones. En las anteriores no pudo conseguir nada, pero en esta última sí. Y la denunció. La denunció, entonces a esa madre le quitaron los niños. Vale, le han quitado los niños, ha habido una modificación de medida, donde antes había una guardia y custodia monoparental de ella y se le ha atribuido al padre ahora en este momento. Y es una situación muy compleja, pero quiero que veas como de algo tan sencillo o tan fácil de hacer, que es no contestar en caliente, saber cómo tienes que actuar. Oye, me encuentro en esta situación, un momento, vamos a llamar a la policía, voy a llamar a mi abogada, voy a ver cómo lo puedo, voy a buscar las herramientas y el apoyo necesario para saber cómo actuar en ese momento. Sé que muchas veces en caliente es difícil, pero tenemos que ser, yo siempre lo digo, tenemos que ser más inteligentes que la otra parte que viene a buscarnos y hacernos la trampa para utilizarla, ¿no? Ella en este caso está ahora mismo en un procedimiento penal, donde, aparte de que ha estado varias veces ingresada y demás por todo este tema que te he estado diciendo del estrés postraumático, donde lleva casi 2 años sin poder ver a sus hijos porque tiene una orden de alejamiento. Por 2 años, sí. por un hecho de decirle que no quiere entregarle a los niños porque está como está, y que antes de eso prefiere que la maten a ella, ¿no? Y ella tenía los niños, entonces, bueno, él lo graba todo y lo manipula de tal manera que al final ¿Y ese juez o esa persona que dictaminó eso? el juez ahora mismo es un juez que está mirando por el bienestar y el interés de los menores, que yo no sé hasta qué punto. Pero Porque vio esas grabaciones y escuchó la alegación de ella, ¿por qué lo hizo? Es sí, decir, sí, consumo y por todo. supuesto. Y prefiere ese juez que tenga consumo el padre que... Es que encima hay un informe de hace poquito de servicios sociales, y este chico ahora está con otra persona que también es consumidor habitual, persona que tiene otros niños que están en situación de riesgo, le han quitado los niños, o sea, una situación bastante compleja, y de pronto tendré la vista y ya les contaré a ver cómo va el desenlace. O sea, esta persona se junta con otra persona que también consume... Pues, Con lo cual da ya credibilidad, son dos en claro. casa que... Con lo cual da credibilidad a lo que decía mi clienta, que no le quería entregar a sus niños porque este señor estaba en un entorno que perjudicaba a los niños. Y lo que tú dices, los jueces actúan, se supone, para velar por el bienestar y el interés de los menores, pero ¿hasta qué punto está velando por el bienestar y el interés de los menores cuando llevan 2 años esos niños sin ver a su madre? Ni siquiera en un punto de encuentro familiar. O sea, la figura de una madre en niños que son tan pequeños creo que es súper importante. Siempre es importante. Y la Siempre. fuerza psicológica y la resiliencia Sí. de la mujer de no poder ver al bebé a sus hijos. Claro, No puede verlo, ni siquiera en nada. no se puede comunicar con ellos ni acercarse a sus hijos. O sea, simplemente por lo que te estoy diciendo. No hay mucho más de lo que te estoy diciendo. Entonces, por eso les digo, es muy, muy, y sobre todo cuando estamos comparando con progenitores que han sido maltratadores y que han ejercido violencia, aunque no tengan denuncia, ¿vale? Que es importante reconocerlo, que no pasa nada porque no tengan denuncia, pero que la mujer sepa que está comparando con un progenitor de ese tipo y que sus contestaciones, ya sean por escrito, ya sean, Pero sigue. ya sean hablando, o sea, verbales, tienen que ser muy medidas. Sé que es muy difícil, porque obviamente estamos delante de un padre y de una pareja que ha sido maltratador, que te ha hecho sufrir mucho a ti, que te ha hecho sufrir mucho a tus hijos, pero siempre lo que decía antes, tenemos que ser más inteligentes y saber qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir para evitar este tipo de situaciones que se pueden ir de las manos, como en este caso, y llegar hasta este punto, ¿no? De tener una orden de alejamiento de sus hijos. Lo que te decía, pues valorar la comunicación, reflexionar sobre el contenido y buscar asesoramiento legal. Las provocaciones más habituales, pues, por ejemplo, ¿no? Mensajes ambiguos o que acusan a la madre, ¿no? Siempre haces lo mismo, luego dices que no entiendes por qué los niños están así, por ejemplo. Pues bueno, pues provoca culpa, enfado. Después hay otro tipo de mensajes con tono más irónico o sarcástico. Veo que ahora te haces experta en criar, eres experta en criar a tus hijos, ¿no? Cuando a lo mejor una madre le dice, oye, mira, pues al final, por H o por B, la madre ha pasado más tiempo con sus hijos y sabe que los niños necesitan, pues tienen unas determinadas necesidades que a lo mejor el padre, por no estar todos los días y a todas con ese niño, pues no lo sabe. Y te dice, oye, mira, que el niño necesita esto, ¿no? Y te mandan ese mensaje. Ahora resulta que te están buscando dónde te buscan, o sea, dónde miran dónde te pueden hacer daño, que suele ser normalmente a través de los niños,
para que tú saltes y buscan esa provocación para guardar ese mensaje, grabar ese vídeo, ese audio de lo que pase para después utilizarlo. Vale, también lo hacen un poco en algunos en defensa propia, pero bueno. Después acusaciones veladas, que es un poco dejar de caer como que los niños con la madre están peor, que siempre llegan muy cansados o que llegan sucios, que también lo dicen, ¿vale? O que es que los niños cuando vienen contigo, que es lo más normal del mundo, que un niño tú lo recoges del colegio, está todo lleno de jugar del cole, o va al parque y o te lo llevas, te toca estar con el niño una tarde, lo llevas al parque y después el padre lo tiene que coger. Si no te da tiempo de cambiarlo, el niño va lleno de tierra o de lo que sea, porque no dejan de ser niños. Pues bueno, es que me traes el niño todo lleno de mierda. Entonces, claro, una madre, sucio, una madre que estás viviendo el día a día, que lo estás pasando mal, que encima tienes que dejarle a tus hijos a esa persona que sabes que por el que ha sufrido maltrato y que te digan eso, es muy, porque yo te lo estoy contando a ti aquí en frío y dices, tampoco es para tanto, Ya, ¿no? claro, Pero en ese momento sí es para tanto. Sí. salta, ¿sabes? Claro. Saltas y al final le das a esa persona lo que quiere, ¿no? Y que es lo que suelen las personas, los maltratadores suelen, pues es que mi pareja es, cuando la otra le acusa o tiene una denuncia de violencia o lo que sea, es que aquella estaba loca, es que ves como es una desquiciada. Entonces aprovechan para todas esas cosas para dar veracidad a lo que ellos realmente venían defendiendo de siempre, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy importante. Después o mandan unos mensajes muy largos, con reproches, con mucho texto, con textos pasados, con cosas que no vienen a cuento para revolver y remover todo lo que se ha vivido, para que vuelvas o sea, te desvíes totalmente del tema importante, que es hablar de tus hijos, del tema en concreto por el que inicialmente se te ha escrito, para que vuelvas a caer y te piques y vuelvas a saltar, ¿no? Y bueno, después provocaciones, intimidaciones, mucho tipo de mensajes, insultos incluso. Claro, es importante, por ejemplo, cuando te mandan un mensaje insultándote o sí, insultándote o intimidándote, amenazándote, esos mensajes hay que tener muy presente que si tú en una discusión con tu expareja o pareja empiezas a discutir, si yo te digo a ti una palabrota, tú me dices a mí otra, y a lo mejor tú has sido víctima de violencia, pero entras en ese rol de yo te digo, tú me dices, ya no se considera violencia de género. Porque ya estás entrando en el juego. Porque ya no hay el juego, estás entrando al trapo. Sí. Entras al trapo y entonces ya no estás en una situación de desventaja con respecto a él, ¿no? Se supone que la mujer maltratada está en un estado de sumisión a esa persona, ¿no? Que está enfrentándose. Efectivamente. Entonces ya es una pelea. Claro, ya es una discusión. Y a lo mejor tú es la primera vez que te pasa eso, pero anteriormente sí es verdad que has sufrido violencia de diferentes maneras, ¿no? Digamos que estalla la persona. Efectivamente. Que entra en psicosis y cansada del acoso. Y salta y ya no aguantas más y dices, mira, hasta aquí llegué y está bien. Pues puede ser, pero que puede pasar. Pero lo que quiero con este capítulo es dejar constancia de que es muy importante la comunicación entre los progenitores, cómo se hace, medir muy bien, sobre todo cuando estamos coparentando con progenitores porque son conflictivos y de los cuales hemos sufrido violencia o venimos de un maltrato, ya sea reconocido o no en resolución judicial, pero tú eres consciente de que has sido víctima y de que nadie mejor que tú sabe lo que has vivido con esa persona y saber muy bien cómo hacerlo, porque eso si no lo sabes hacer te va a perjudicar. Y regularlo en los convenios reguladores, regular la comunicación entre los progenitores, hacer posible que sea siempre por correo electrónico, salvo cosas urgentes que sea llamar por teléfono y que el niño se ha caído, estoy en el hospital, o que el niño está malo, no, esas cosas no, cosas que son normales y que son que hay que contestar, pero evitar el WhatsApp por lo menos durante un tiempo, hasta que la situación se mejore. Si estamos hablando de una relación que puede mejorar, porque normalmente los maltratadores no suelen mejorar, pero bueno, a veces al principio hay relaciones que a lo mejor no han sido conflictivas, pero hay una relación de muchos años y hay pues un resquemor entre las partes y se aprovecha cualquier cosa para volver al pasado, para echar en cara, entonces el WhatsApp siempre mejor bloquear, quitar. Y el correo electrónico es el medio por excelencia de los progenitores para hablar de los menores. Y el teléfono, por supuesto. Y después Pero igual mejor por correo, ¿no? Para que quede todo ahí. Siempre por correo porque queda constancia. Y después, por teléfono, porque luego las palabras... Efectivamente. Pero a veces hay que llamar porque, oye, el niño está en el hospital, ¿vale? Sí. Pero siempre el mejor el correo electrónico. Después yo siempre digo, el móvil se puede romper.
Se pueden perder todas esas conversaciones. El correo electrónico puedes acceder desde cualquier dispositivo a tu correo electrónico y siempre lo vas a tener guardado ahí, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después otra cosa que me dicen es que, claro, entonces, ¿cómo se comunica el padre? ¿Cómo me puedo comunicar yo con el padre para poder hablar con mis hijos? Oye, pues lo que te decía, no necesariamente tiene que haber un WhatsApp. Hay otro tipo de aplicaciones para hacer videollamadas con tus hijos, ¿no? Que lo puedes hacer sin ningún problema y no pasa nada. Y fijar Por ejemplo, una alternativa al WhatsApp, ¿cuál sería? Pues mira, el Zoom está, todas las plataformas que hay para videollamadas. Zoom, vale. Vale, por ejemplo, que lo puedes tener en una plataforma, el Zoom, el Team también que está, Vale. el Skype, hay un montón de plataformas por el que puedes hacer videollamadas, que no necesariamente tiene que ser el WhatsApp. Se hace la videollamada, lo que te decía, establecer una franja horaria para poder hablar con tus hijos. Y poco más, pero dejarlo regulado y dejar constancia de todo lo que está pasando. Y vuelvo a hacer hincapié, sé que es muy difícil, pero intentar controlar, entre comillas controlar, no contestar en caliente, esperar, ver qué es lo que nos ha dicho, qué es lo que realmente tenemos que contestar a ese correo, cómo lo tenemos que contestar, y si no sabemos, pues buscar ayuda. Súper interesante, la verdad, porque claro, como tú dices, en frío, escuchas todo esto y dices, bueno, pero luego, y esa persona que le ha pasado o está ahí bloqueada por eso, y si te puede pasar, pues ya saben esta información, ¿no? Sí, es que, a ver, Ojalá que no le pase. Cuando hablas de comunicación es como algo, parece algo que pasa desapercibido y después muchas veces no se incluyen los convenios reguladores, pero es muy importante porque si en un primer momento a lo mejor, no, ojalá nunca lo tengas que utilizar, pero si tuviera que utilizarse, que esté regulado. Nunca está de más el hecho de que esté regulado. Y oye, si la comunicación es buena y no hay ningún problema, por supuesto que mantener el WhatsApp y todos los medios que considere. Estamos hablando de relaciones donde coparentar es complicado y venimos de relaciones de maltrato con ese progenitor, y entonces hay que protegernos y una de las maneras de hacerlo es a través de la comunicación. Bueno, y también de conocimiento que tú nos aplicas, porque se agradece, como siempre te digo, se agradece todo esto que se hace desde esta sección que se llama Despertar Violeta una vez al mes. A veces publicamos, emitimos un día 15, otros días un 30. Cuando podemos, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Porque es la flexibilidad que tenemos en esta sección. Así que, Mireia, muchísimas gracias. Sé a que ti, Alfredo. viene ahora un marzo con un 8 de marzo especial. Haremos algo diferente y espero que bonito. Seguro. Nada. Y como siempre, un placer que nos dedique este tiempo. Gracias y a ustedes gracias por vernos y escucharnos en Despertar Violeta con Idalia del Toro de León y un servidor. Muchas gracias. Gracias. Chao.